Buenos días, profesora. El día de hoy yo y mi equipo venimos a exponer nuestro proyecto de investigación que es acerca de la ciencia de los neurotransmisores. Los trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia afectan a millones de personas en todo el mundo y causan muchos problemas tanto a quienes los padecen como a sus familias. Aunque estos trastornos tienen síntomas diferentes, los estudios han encontrado en común un desequilibrio en sustancias llamadas neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el glutamato y el GABA. Estas sustancias son muy importantes porque ayudan a que el cerebro funcione bien, controlando cosas como el ánimo, la motivación y la concentración. Cuando hay un problema con ellas, aparecen síntomas graves que afectan la vida de las personas. Aunque la ciencia ha avanzado mucho, todavía no se sabe exactamente cómo estos problemas de los neurotransmisores provocan o empeoran los síntomas. Esto hace que los tratamientos actuales no siempre funcionen bien para todos y a veces causen efectos secundarios que complican aún más la vida de los pacientes. Por eso, este estudio busca entender mejor cómo los desequilibrios de neurotransmisores están relacionados con trastornos como la depresión y la esquizofrenia. Saber más sobre esto podría ayudar a crear tratamientos más efectivos y personalizados, mejorando la salud mental y la calidad de vida de las personas que sufren de estas enfermedades. Los trastornos mentales, como la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, afectan a millones de personas en todo el mundo, representando una carga significativa para los sistemas de salud pública y las familias de quienes lo padecen. Aunque estos trastornos presenten síntomas y manifestaciones clínicas diversas, estudios recientes han identificado un denominador común, que son los neurotransmisores, el desequilibrio o ausencia de algunos de estos, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, el glutamato y el GABA. Estos neurotransmisores fundamentales en la regulación de funciones cerebrales esenciales como el estado de ánimo, la motivación y la cognición, y el desbalance puede generar graves problemas mentales. A pesar de los avances en la neurociencia y en el conocimiento de la bioquímica cerebral, persisten importantes vacíos en la comprensión de cómo los desequilibrios específicos de estos neurotransmisores contribuyen a la aparición, gravedad y progresión de los síntomas en enfermedades psiquiátricas. Esta falta de conocimiento detallado limita la efectividad de las intervenciones terapéuticas actuales, lo cual, aunque ampliamente utilizadas, no son eficaces para todos los pacientes y suelen estar asociadas con efectos secundarios significativos que afectan la calidad de vida. La importancia de abordar estos problemas radica en la posibilidad de que un mejor entendimiento en el mecanismo bioquímico subyacente a estos trastornos permita el desarrollo de tratamientos más precisos y personalizados. Investigar la relación entre el desequilibrio de neurotransmisores y la manifestación de trastornos mentales podría no solo contribuir al avance del conocimiento científico, sino también mejorar significativamente las opciones terapéuticas disponibles, optimizando la efectividad y reduciendo los efectos adversos de los pacientes. Por lo tanto, el presente estudio pretende explorar a profundidad la relación entre los desequilibrios de neurotransmisores y la aparición de trastornos como la depresión y la esquizofrenia, con la esperanza de aportar nuevas perspectivas que ayuden a entender y tratar de manera más eficaz estas enfermedades, que impactan de manera tan crítica en la vida de los afectados y de sus familias. Este proyecto es muy importante porque los trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, afectan a millones de personas en el mundo, causando mucho sufrimiento y problemas en su vida diaria. Aunque se sabe que estas enfermedades están relacionadas con problemas en sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores, aún no se entiende bien cómo estos desequilibrios provocan los síntomas. Los tratamientos actuales no funcionan igual para todos y muchas veces causan efectos secundarios. Por eso, este estudio busca entender mejor cómo los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina están conectados con estas enfermedades. Esto podría ayudar a crear tratamientos más efectivos, personalizados y con menos efectos secundarios. Además, este conocimiento no solo beneficiaría a los pacientes, sino también a sus familias y a la sociedad, mejorando la calidad de vida y reduciendo el impacto de estos trastornos en la salud pública. Entender mejor estas enfermedades es clave para ayudar a más personas y encontrar soluciones más precisas. Objetivo general. Investigar la relación entre los desequilibrios en los neurotransmisores y la aparición de trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, con el fin de comprender cómo el exceso o la ausencia de estos neurotransmisores impacta en la salud mental. Objetivos particulares. Analizar los principales neurotransmisores involucrados en los trastornos mentales como la serotonina, dopamina y glutamato. Estudiar los efectos de los desequilibrios de neurotransmisores en los procesos cognitivos, emocionales y conductuales en pacientes con depresión y esquizofrenia. Evaluar las evidencias científicas que vinculan la alteración de los niveles de neurotransmisores con la aparición de síntomas de trastornos mentales. Determinar las posibles implicaciones terapéuticas de la regulación de neurotransmisores en el tratamiento de la depresión y la esquizofrenia.
proponer recomendaciones basadas en los hallazgos de las investigaciones para mejorar las estrategias diagnósticas y terapéuticas de trastornos mentales relacionados con neurotransmisores. Antecedentes. Este tema de investigación ya tiene antecedentes de investigación alrededor del mundo, es decir, investigaciones similares que tratan de abordar, explicar o conocer más acerca de este tema. Los antecedentes encontrados alrededor del mundo son los siguientes. Bases neurobiológicas de la esquizofrenia. El doctor Jerónimo Sainz Ruiz propuso que los síntomas de la esquizofrenia se deben a un exceso de dopamina o a una elevada sensibilidad a ese neurotransmisor. Esta hipótesis se formuló tras el descubrimiento de que los antipsicóticos efectivos en la esquizofrenia eran antagonistas de los receptores dopaminérgicos. Guía basada en la evidencia de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. La doctora María Elena Medina Mora y los colaboradores discuten cómo las hormonas sexuales influyen en los neurotransmisores, afectando la ansiedad y la depresión. Se destaca que su desequilibrio puede contribuir al desarrollo de trastornos mentales. Avances en el diagnóstico de neurobiología y el tratamiento de la esquizofrenia. El doctor John M. Kane, profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina Albert Einstein y presidente del Departamento de Psiquiatría en el Hospital Zucker Hillside, ha realizado investigaciones significativas en el campo de la esquizofrenia, enfocándose en la neurobiología y el tratamiento de este trastorno, neurociencia del consumo y la dependencia de sustancias psicóticas. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe que aborda la neurociencia del consumo y la dependencia de sustancias psicoactivas, explorando cómo los neurotransmisores están implicados en estos procesos y su relación con trastornos mentales. Conclusión. Estos estudios internacionales subrayan la importancia del equilibrio de neurotransmisores en la salud mental. Las alteraciones en los sistemas como el dopaminérgico y serotoninérgico están estrechamente relacionados con trastornos como la ansiedad y la esquizofrenia. La evidencia recopilada refuerza la relevancia de tu investigación y destaca la necesidad de profundizar en la comprensión de estos mecanismos bioquímicos para desarrollar intervenciones más efectivas. Marco teórico. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de señales entre neuronas, células esenciales para la comunicación en el sistema nervioso. Existen varios neurotransmisores, clasificados principalmente en neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que aumenta la probabilidad de que una neurona dispare una señal, y neurotransmisores inhibitorios como el GABA, que la reducen. Además, neurotransmisores como la serotonina y la dopamina desempeñan roles cruciales en la regulación del estado de ánimo, el comportamiento y la motivación, lo que los hace relevantes en la investigación de trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia. Los estudios han demostrado que el desbalance en estos neurotransmisores puede resultar en efectos graves en el funcionamiento del cerebro, generando síntomas característicos de trastornos mentales. La serotonina, por ejemplo, está asociada con el control del estado de ánimo y sus niveles bajos están correlacionados con la depresión. La dopamina está vinculada con el sistema de recompensa cerebral, influyendo en el placer y la motivación, y su alteración es común en personas con esquizofrenia. Estos descubrimientos destacan la importancia de entender los desequilibrios en el sistema neuroquímico y cómo esos afectan a los procesos cognitivos y emocionales de los individuos. Las estadísticas recientes muestran que la prevalencia de trastornos mentales es alta a nivel mundial. Por ejemplo, se estima que más de 64 millones de personas padecen depresión y la esquizofrenia afecta a alrededor de 24 millones, cifras que reflejan la magnitud de este problema de salud global. A pesar de estos datos, los mecanismos específicos que relacionan los desbalances de neurotransmisores con síntomas específicos aún no se comprenden completamente, y esto plantea un desafío significativo para la efectividad de los trastornos actuales. El problema de esta investigación, que se centra en comprender cómo el desequilibrio de los neurotransmisores contribuye al desarrollo de trastornos mentales, se relaciona estrechamente con el conocimiento previo en neurociencia y psiquiatría. Aunque se sabe que ciertos neurotransmisores están involucrados en la regulación del comportamiento y el estado emocional, los estudios han revelado que cada persona puede presentar variaciones individuales en estos sistemas neuroquímicos, las cuales influyen en su predisposición a desarrollar ciertos trastornos mentales. Hipótesis. Los trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia están directamente relacionados con un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, ya sea por su exceso o su ausencia. Este desequilibrio interfiere en la comunicación entre las células cerebrales, afectando los procesos cognitivos, emocionales y conductuales, lo que contribuye a la manifestación de síntomas característicos de dichos trastornos. Metodología. Estudio prospectivo. Este estudio se desarrollará a futuro, ya que la información sobre los desequilibrios en neurotransmisores será recopilada y analizada específicamente para los objetivos de la investigación.
La recolección de datos se llevará a cabo según los criterios establecidos por el investigador, lo que permitirá un análisis directo y actualizado de los trastornos mentales relacionados con los neurotransmisores. Estudio longitudinal. Se realizará un seguimiento a lo largo del tiempo de los niveles de neurotransmisores y la evolución de los trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, en los participantes. Esto permitirá observar cómo los desequilibrios pueden cambiar con el tiempo y si los tratamientos farmacológicos afectan a la evolución de los síntomas en el trastorno de la investigación. Estudio comparativo. Se compararán dos grupos. El primer grupo incluirá individuos diagnosticados con trastornos mentales como la depresión o la esquizofrenia, y el segundo grupo consistirá de individuos saludables, sin diagnóstico de trastornos mentales. El objetivo es analizar las diferencias en los niveles de neurotransmisores entre ambos grupos, lo que permitirá identificar patrones y correlaciones entre los desequilibrios bioquímicos y los trastornos mentales. Pruebas psicométricas. Para evaluar la gravedad de los síntomas psiquiátricos se utilizarán pruebas estandarizadas como la escala de depresión, ansiedad y psicosis. Técnicas de análisis de datos. Análisis estadístico. Se emplearán pruebas estadísticas descriptivas para la descripción de las características demográficas y clínicas de los participantes. Pruebas de comparación entre grupos como t-test o ANOVA se utilizarán para comparar los niveles de neurotransmisores entre los grupos de estudio, trastornos mentales versus individuos saludables. Resumen de conclusiones. El estudio de neurotransmisores y trastornos mentales, estudio bioquímico de su relación y su impacto en trastornos como la depresión y la esquizofrenia, permitió comprender cómo los desequilibrios en nuestros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el glutamato y el GABA influyen directamente en el desarrollo de trastornos como la depresión y la esquizofrenia. Se observó que niveles bajos de serotonina están relacionados con síntomas depresivos como la tristeza profunda y la falta de energía, mientras que las alteraciones en la dopamina pueden causar síntomas característicos de la esquizofrenia como las alucinaciones y la pérdida de control. Estos problemas con los neurotransmisores afectan a funciones importantes del cerebro como el estado de ánimo, la motivación, la concentración y el comportamiento, lo que explica la presencia de síntomas emocionales y cognitivos graves en las personas con estos trastornos. Sin embargo, los trastornos mentales no tienen una sola causa. Factores como la genética, el estrés crónico, las experiencias traumáticas y el uso de sustancias también influyen en el equilibrio de los neurotransmisores, lo que hace que estas enfermedades sean muy complejas y distintas en cada individuo. A pesar de los tratamientos actuales como los antidepresivos y antipsicóticos, estos no siempre son efectivos para todos los pacientes, ya que actúan de manera generalizada en los niveles de neurotransmisores y no consideran las diferencias individuales. Eso también explica por qué muchos pacientes experimentan efectos secundarios que afectan su calidad de vida. Gracias al uso de nuevas técnicas de medición como biomarcadores y pruebas avanzadas de laboratorio, se ha podido analizar con mayor precisión los niveles de neurotransmisores en personas con trastornos mentales y compararlos con individuos sanos. Los resultados muestran patrones bioquímicos claros, lo que confirma que los neurotransmisores tienen un papel fundamental en la aparición de los síntomas de la depresión y la esquizofrenia. Estos hallazgos resaltan la necesidad de desarrollar tratamientos más personalizados y específicos para que se adapten a las características únicas de cada persona, considerando no solo los niveles de neurotransmisores, sino también su genética y experiencias de vida. Este enfoque permitirá mejorar la eficiencia de las intervenciones y de reducir los efectos secundarios asociados a los tratamientos actuales. En conclusión, el estudio proporciona información clave sobre cómo los desequilibrios en los neurotransmisores afectan el cerebro y contribuyen a la manifestación de trastornos mentales. Además, destaca la importancia de seguir investigando para diseñar tratamientos más precisos y efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades. La combinación de un mayor conocimiento científico y el uso de tecnologías avanzadas podría ser la clave para transformar el diagnóstico y el tratamiento de la depresión y la esquizofrenia en el futuro.